Si estás viendo este vídeo, es posible que hayas perdido un ser querido recientemente y que por ello te encuentres triste, frágil, incluso sientas rabia o culpa. Pero quiero que sepas que todo lo que sientas en este momento es normal, porque estarás empezando a vivir lo que se llama el proceso de duelo. Y como sabemos que no es una situación fácil, queremos acompañarte. En este vídeo te daré unas pautas básicas para que puedas afrontar de la mejor manera posible este momento de tu vida. El duelo es un proceso de adaptación emocional que se activa ante una pérdida significativa. Es un mecanismo natural por el que pasamos todas las personas y que tiene como función primordial ayudarnos a que podamos adaptarnos a una nueva realidad en la que hay una persona querida que ya no está. Por lo tanto, es importante que no intentes ni acelerarlo ni evitarlo. Tienes que transitarlo, aunque sea doloroso. Por otro lado, también es importante que sepas que cada persona pasa el duelo de una manera diferente. Por eso puedes notar que las personas que también están viviendo esta ausencia pueden reaccionar de una manera distinta a la tuya. Y por otro lado, tú mismo puedes sentir que estás reaccionando de una manera diferente en relación a otras pérdidas vividas en el pasado. Esto no es más que una manifestación de que cada proceso de duelo es único. Que un duelo sea diferente a otro dependerá de los llamados elementos de impacto emocional. Son unos factores que influirán de manera directa en la forma en que se desarrolle tu proceso de duelo. Son de 4 tipos. El primero tiene que ver con las circunstancias en las que se produce el fallecimiento. No es lo mismo, por más que todas las muertes son dolorosas, un fallecimiento después de una larga enfermedad en la que podemos prepararnos, en la que podemos despedirnos, en lo que se llama el duelo anticipado, que un fallecimiento que se produce de manera repentina, en la que no tenemos tiempo de prepararnos. En segundo lugar, el elemento de impacto emocional tiene que ver con las experiencias y con la cultura en la que vivimos. No es lo mismo que esta sea tu primera experiencia en relación a la pérdida de un ser querido que si llevas muchas pérdidas a tus espaldas. Y por otro lado, en cuanto a la cultura, hay culturas que son más abiertas emocionalmente, que se relacionan de manera natural con el concepto de la muerte, y otras culturas que son más contenidas, más cerradas, donde de la muerte no se habla. Te invito a que explores, a que observes cómo se maneja tu cultura en relación a la muerte, porque eso también te permitirá observarte y explorar cómo estás elaborando tú tu proceso de duelo. El tercer elemento de impacto emocional es el tipo de vínculo. Y cuando digo tipo de vínculo no me refiero al parentesco. Cuando muere un padre o una madre, los hijos que tienen el mismo parentesco lo viven de manera diferente. Cuando digo tipo de vínculo me refiero a la profundidad y a la cercanía afectiva. Y por último, el cuarto elemento de impacto emocional tiene que ver con las características personales, es decir, tu forma de ver la vida, tu carácter, tu personalidad, tu forma de afrontar las adversidades también influirán y mucho en tu forma de elaborar tu proceso de duelo. Cuando estamos en duelo, reaccionamos de diferentes maneras. La primera puede ser a nivel físico. Podemos sentir una opresión en el pecho, dificultad para respirar, jaquecas, mareos, sobre todo en los primeros momentos seguidos del fallecimiento. La segunda manifestación es de tipo emocional. Podemos sentir tristeza, rabia, la culpa también es un sentimiento bastante habitual durante el proceso de duelo. Todo dependerá de la fase del proceso en la que te encuentres. En tercer lugar, puedes tener manifestaciones de tipo cognitivas, es decir, dificultad para concentrarte, dificultad en la atención, lagunas en la memoria, bloqueos, incluso puedes sentir desorientación también en los primeros instantes de mucha información y mucha abrumación. En cuarto lugar, pueden haber manifestaciones de tipo conductual. Te puedes sentir angustiado, puedes tener trastornos del sueño, trastornos también alimenticios, del apetito, sentir apatía, sensación de estar aislado, incluso mucha falta de energía. Y en quinto y último lugar, también puedes tener manifestaciones de tipo espiritual. Por ejemplo, cuestionarte el sentido de tu vida,
cuestionarte el orden de tus prioridades, de tus valores. Incluso puedes tener la tentación de hacer cambios radicales en tu vida. Pero ten en cuenta que esto es un estado transitorio provocado por un impacto emocional muy fuerte, por lo que te recomiendo que no tomes decisiones importantes en tu proceso de duelo. Y por último, si sientes que estos síntomas se agudizan o se prolongan demasiado en el tiempo, no tengas miedo de pedir ayuda profesional. El proceso de duelo evoluciona en 4 fases. La primera de ellas es la negación o la fase del shock. Es cuando nos dan la noticia del fallecimiento. Puedes sentir un bloqueo emocional importante, incluso tener la sensación de que la noticia no te está afectando como pensabas. No te preocupes porque esto no es otra cosa que un mecanismo de defensa que lo que pretende es evitarnos el sufrimiento. La segunda fase es la fase de la rabia. Se puede dar de forma seguida a la negación o de forma paralela. La rabia es un sentimiento muy típico cuando pensamos ¿por qué a mí? Te puedes preguntar ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a él? Te puedes enfadar con la vida, contigo mismo, incluso con la propia persona fallecida. Piensa que tanto la negación como la rabia funcionan como cojines emocionales que lo que pretenden, sin éxito, es que caigamos en la tercera fase, que es la tristeza y que indefectiblemente llegará. Y suele ser la etapa más larga de todo el proceso. Es una etapa marcada por la sensación de vacío. Y en realidad esto sucede porque empezamos a ser conscientes de la pérdida. Por lo tanto, es importante que te dejes sentir la tristeza para poder llegar a la cuarta y última fase, que es la aceptación. Es cuando comenzamos a recobrar las ganas de vivir, de retomar aquellas actividades que dejamos pendientes y sobre todo cuando recordamos a nuestro ser querido sin que ese recuerdo sea devastador. Lo podemos recordar con ternura, con gratitud y de alguna manera estaremos integrando en nuestra vida esa ausencia. Es importante que sepas que durante la aceptación pueden aparecer sentimientos de culpa. Culpa por sentirnos mejor. Es como si estuviéramos traicionando a nuestro ser querido. Pero debes saber que aceptar no significa olvidar. Aceptar significa aprender a vivir con esa ausencia. Por lo tanto, cuando empieces a sentirte mejor, y ese momento llegará, fuera culpas y adelante con tu vida. Para afrontar tu proceso de duelo, te daré 5 pautas básicas. La primera tiene que ver con validar tanto tus sentimientos como tus comportamientos. Esto quiere decir que aceptes todas aquellas conductas y emociones que vayan surgiendo. El duelo, la pérdida de un ser querido, impacta de una manera tal en nuestra vida que podemos tener reacciones que no esperamos. En segundo lugar, deja fluir las emociones que te vayan surgiendo. No las cuartes, no las silencies. Recuerda que estás pasando un proceso de adaptación y es importante que lo transites en su totalidad. En tercer lugar, es importante que hables de tu ser querido, aunque sea doloroso. Sobre todo, puedes compartir con las personas que están viviendo esta misma pérdida recuerdos, vivencias, hablar de la persona querida. Todo ello lo que hará es facilitarte que pongas en palabras tus sentimientos y esto te ayudará a elaborar tu propio proceso de duelo. En cuarto lugar, y si no pudiste despedirte de tu ser querido, te recomiendo que en casa hagas un pequeño ritual. Puedes poner una foto, encender una vela, leer un poema, escribir una carta. Piensa que cualquier acto simbólico te ayudará a elaborar tus emociones y por lo tanto a abordar mejor tu proceso de duelo. Y en quinto lugar, es importante que te escuches y que sobre todo respetes tus tiempos. Piensa que lo más importante que tienes ahora es el apoyo de tu entorno, de tu familia, de tus amistades, pero en el afán que tienen ellos de no verte sufrir, de no verte triste, es posible que te presionen, que te empujen a hacer cosas para las cuales todavía no estás preparado. Explícales lo que sientes y sobre todo, respeta tus tiempos para no saltarte ninguna fase de tu proceso de duelo. Y sobre todo, si a pesar de esto sientes que todo lo que te pasa se mantiene demasiado en el tiempo, no tengas miedo de pedir ayuda profesional.
Los niños y las niñas también viven su proceso de duelo. Pasa que lo viven de una manera diferente a lo que lo hacemos las personas adultas, porque el concepto de la muerte para ellos todavía no está desarrollado, no está construido. Piensa que los niños más pequeños, hasta aproximadamente los 2 años, aunque perciben la ausencia de su ser querido e incluso el estado anímico de las personas de su entorno, no entienden bien qué es lo que pasa. Entre los 3 y los 6 años, aunque ya empiezan a entender lo que significa morir, hay 2 conceptos relacionados con la muerte que todavía están en desarrollo. Uno de ellos es el concepto de irreversibilidad de la muerte, es decir, que cuando morimos, todas nuestras funciones vitales se detienen. Ellos creen que aunque estemos muertos, y esto se ve en sus juegos, podemos oírlos, podemos verlos, incluso podemos revivir. Y el otro concepto es el concepto de universalidad de la muerte, es decir, que todas las personas vamos a morir. Ellos creen que todas las personas mueren, pero que ni ellos ni sus personas de referencia morirán. Luego, a partir de los 7 años, entre los 7 y los 10 años, el concepto de irreversibilidad ya está casi consolidado, pero el concepto de universalidad no se consolida hasta los 9, 10 años. Y es cuando ellos ya son conscientes que en realidad pueden morir, tanto ellos como sus padres, sus abuelos, sus personas más cercanas. Y en este momento hay que estar atento porque pueden sentir miedo, angustia ante esa realidad. Ya entre los 10 y los 13 años, el concepto de la muerte está totalmente construido y pueden aparecer intereses en cosas espirituales, en el más allá, y como es una edad en la que les cuesta expresar lo que sienten y lo que piensan, hay que estar atentos porque se pueden sentir abrumados. Por lo tanto, importante, explora, pregunta, sobre todo para poder adaptarte al nivel madurativo de los niños y las niñas. Para ayudar a los niños y a las niñas en duelo, lo primero y más importante es decir siempre la verdad, una verdad adaptada a su nivel madurativo. Pero pensemos que las personas adultas nos cuesta mucho pensar en que el niño o la niña se enfrenta al concepto de la muerte. El niño, a su vez, percibe esa inquietud en los adultos, por lo tanto, no pregunta. Pero el que no pregunte no significa que no tenga la inquietud. Por lo tanto, primero, siempre con la verdad adaptada a su nivel madurativo. En segundo lugar, tengamos en cuenta que los niños, sobre todo los más pequeños, no tienen desarrollada la capacidad de abstracción y todo lo que le expliquemos lo entenderán de forma literal. Por lo tanto, ten cuidado con algunas expresiones que lo único que buscan es calmar la ansiedad de los adultos y que en realidad pueden generar miedo en los niños, como por ejemplo, el abuelo, aunque esté muerto, nos ve, la abuelita está en el cielo, está en las nubes, está dentro de ti. Cuidado con las expresiones abstractas porque los niños la entienden de manera literal. Y por último, otra cosa que solemos hacer las personas adultas es evitar mostrar nuestro dolor y nuestra pena a los niños, justamente en ese afán de protegerlos. Sin embargo, los niños perciben lo que nos pasa y lo que podemos generar es que sientan culpa cuando ellos sí que sientan o experimenten la pena. Por lo tanto, es mejor explicarles que en un momento como este es normal sentirnos apenados, sentirnos tristes y compartimos con él lo que sentimos, recordando a nuestro ser querido, pensando que pueden ser partícipes de algún ritual, de algún acto simbólico. Eso de alguna manera calmará su ansiedad y su angustia. Importante, de cara a los niños, acompañar, explicar y sobre todo hacerlos sentir queridos y protegidos. Recuerda que si has perdido a un familiar asegurado con DKV, tanto en póliza de vida como de decesos, un profesional de nuestro equipo de atención al duelo se pondrá en contacto contigo en los próximos días y te explicará cómo acceder a este servicio de forma totalmente gratuita, que consiste en atención presencial cercana a tu localidad y un teléfono de asistencia psicoemocional al que podrás llamar a cualquier hora todos los días del año. No dudes en utilizarlo y recuerda que en DKV queremos acompañarte.